Bueno, como les decía, me ha correspondido la lectura de Efesios 6, del versículo 10 al versículo 20, y el Salmo 100. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:10. Por lo demás, fortalézcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos, de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad, vistan la coraza de la justicia, calcen las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre a la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el escudo de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión animados por el Espíritu. Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. También por mí, para que cuando yo abra la boca, se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el misterio de la buena noticia, del cual soy mensajero en prisión, que pueda anunciarlo libremente como es debido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, siempre se ha dicho que cuando nos toca predicar la palabra, la primera predicación es para nosotros mismos. Y yo precisamente soy un poco, no sé cómo sería la palabra, me cuesta hacer este ejercicio incluso lo tenía aquí pegado en el closet para recordar lo que debo hacerlo, pero los afanes del día a día, lo hace 1, 2 días, 3 días y ya después se olvida. Pero bueno, providente la palabra del Señor para ponernos en la tarea, recordar que hay que hacer la tarea. Entonces, como les decía, haciendo la investigación de lo que les iba a hablar, me gustó una frase que encontré que decía: la vida cristiana es una milicia. Y realmente así es, mis hermanos, porque el combate espiritual es de nosotros los cristianos. Por eso nos dice la Escritura en Eclesiastés: hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Pero nos manda a fortalecer nuestra voluntad y que seamos valientes, que no nos asustemos cuando sobrevenga una desgracia, porque por eso ya nos dice en el texto que les proclamé de Efesios 6:10, fortalezcámonos en el Señor y con su fuerza poderosa. Ya en el versículo 11 de Efesios 6 nos dice: la armadura que Dios nos ha dado para poder resistir los engaños del diablo. Otro comentario que escuché precisamente de este texto nos dice que debemos estar pertrechos con la armadura de Dios, porque el Evangelio tiene enemigos aguerridos y peligrosos. Porque estamos luchando es contra malignas fuerzas espirituales del mal, con potestades. Esas potestades, mis hermanos, que son los ángeles caídos. Por eso nos manda también en el versículo 13 a tomar la armadura de Dios para el día funesto, o sea, el día malo. Porque como nos ha dicho, nos llevó, como dice el dicho, nos llevó el que nos trajo si no estamos bien firmes, así como nos dice aquí que debemos estar fortalecidos y firmes. Entonces ya nos ha preparado, este ayuno nos ayuda precisamente para fortalecer nuestra voluntad, nuestro espíritu, y poder resistir todas esas insidias del enemigo la que nosotros llamamos siempre como ataques. Entonces, ahora que estamos haciendo este ayuno, que el Señor nos ha regalado la gracia de poderlo hacer, y tenemos que seguirla pidiendo para poder llegar hasta el final, pedirle al Señor que nos regale la gracia de poder llegar hasta el final, de poder perseverar. Por lo menos yo pido mucho es por el dominio propio.
que me fortalezca siempre la voluntad, porque realmente, como les decía, bueno, yo tengo esa no es fortaleza mía, no persevero, o sea, empiezo, pero ya cuando voy a la mitad por allá, entonces como que me canso, como que se me olvida, y entonces, bueno, yo digo que también esas son artimañas del enemigo para que uno no continúe en este proceso. Pero ahí está la tarea, mis hermanos, reconocer para retomar, porque definitivamente Él no va a querer que nosotros estemos fortalecidos en el Señor. Por eso Él siempre nos está metiendo la zancadilla. Y precisamente cuando hablamos del ayuno, ahí es donde más Él nos tienta. Y sobre todo porque la tentación es supremamente dulce. Para personas como yo que somos dulceras, entonces de verdad que nos tienta tremendamente. Entonces, a medida que vamos avanzando, a Él no le va gustando que hagamos este tipo de sacrificios. Y mira que la oración que hacíamos de entrega del ayuno nos dice, y la palabra lo dice, que si tenemos algún ataque, alguna cosa, bueno, ese tipo de espíritus salen es con ayuno y oración. Y yo estoy en mi tarea porque me cuesta, se me olvida, es una cosa, yo digo, voy a hacer el ayuno de la Virgen que nos pide la Virgen miércoles y viernes. Hoy me acuerdo a las 12 del día, a pesar de que pongo la alarma, no sé qué, pero entonces uno se distrae la cosa, que venga para allá, corra para acá. Y cuando vengo a ver, anda, se me olvidó y ya comí. Entonces no es fácil, no sé si, me imagino que a más de uno también le pasa eso. Y siempre está el tentador ahí, ay, mira, ya le preparé un desayunito rico, así como a usted le gusta, me dice la muchacha. Yo, anda. Y yo me lo como y después que caigo en la cuenta, bendito Dios. Pero bueno, mis hermanos, ahí es donde está la tarea, ¿verdad? Que cuesta, porque el enemigo no quiere que nos fortalezcamos, él quiere que estemos así tembelecos para cualquier media cosita que nos pase. Como decía aquí, cuando nos llega el día funesto, ¡puf!, nos tira a la lona. Pero bueno, nosotros somos hijas de Dios y necesitamos fortalecernos en Él. Recuerden que al final de la lectura del versículo, ya en el 13, nos dice, después de haberse preparado bien, nos invita a que nos mantengamos firmes y en pie. Esa es la tarea, mis hermanos, mantenernos firmes y en pie. Entonces, para que podamos lograr eso, Él nos dice, empieza a detallar de una manera imperativa cuál es la armadura que nosotros como cristianos deberíamos colocarnos siempre para poder pelear contra el enemigo, esos ataques del enemigo. Entonces Él empieza a detallarnos, nos dice, la primera armadura que nos da es el cinturón de la verdad. Esta simboliza la integridad y la honestidad. Y también nos dice en Éxodo 28:4 que el cinturón hace parte del ornamento sacerdotal que le manda hacer al sacerdote. En ese texto, ahí le dice a Aarón y a sus hijos que se revistan con ese, le da el paso a paso de cuáles son los ornamentos que debe tener el sacerdote. Y entre esos está el cinturón. En Isaías precisamente nos habla del cinturón, pero ya nos habla de otra manera. En Isaías 3:24 nos habla el profeta. Él está haciendo como recriminando el lujo femenino, porque era muy ostentoso todo lo que se ponían. Y él en un pedacito del versículo dice que ya no tendrá un cinturón, sino una soga. Bueno, y también eso tiene que ver con la castidad, porque, bueno, ahora en el tema de que los sacerdotes ya usan un cíngulo, que eso significa castidad y pureza, recordando la humildad y el compromiso de servir a Dios, renuncia a los deseos carnales y la dedicación total a Dios. Eso nos dice acerca del cinturón de la verdad. El segundo nos dice, vistan la coraza de la justicia. Esa representa, ustedes saben que para proteger el corazón, y representa el amor de Dios. Eso lo usaban mucho los soldados, los guerreros. Aquí cuando investigaba recordaba que cuando Saúl fue a buscar a David, precisamente le puso de la misma
la misma vestimenta que él usaba. Le puso la coraza, le dio la espada, le puso el casco. Pero como él no estaba acostumbrado a usar esos ornamentos, él se quitó todo eso y se fue con su onda y sus 5 piedritas. Bueno, y fíjate que ya Pablo, ya aquí en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5 nos dice que debemos protegernos con una coraza con la fe y el amor. Bendito sea el Señor. La tercera nos dice que calcemos los pies con las sandalias. Calcen los pies con las sandalias con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Bueno, esto me hace recordar que tuve la gracia de ir a Asís. Y en la iglesia, allá en la basílica había una exposición de puros zapatos. Habían zapatos, sandalias, botas. Y yo cuando empecé a mirar, Dios mío, yo me puse a llorar porque entonces mostraban, el zapato estaba arriba era lo que estaba mostrando y abajo tenía la foto y tenía lo que hacía la persona, que era lo que había hecho. Y yo nomás me la pasé llorando porque yo decía, Señor, yo no he hecho absolutamente nada. Y entre más leía, más lloraba porque, Dios mío, cuánto han hecho esta gente. Y yo no he hecho nada. Yo me recriminaba era por eso, porque yo me siento que todavía no he hecho nada. Y sigo en la misma lucha a estas alturas después de tantos años. Y resulta que a hoy yo le digo al Señor, bueno, hazme el favor. Como dice la canción, llévame donde los hombres necesiten tu palabra, donde necesiten tus ganas de vivir. Pero siento que todavía me falta alguito porque estoy ahí como pegada, como que no he arrancado. Pero bueno, esperando el tiempo de Dios. Sin embargo, sé que tengo que ponerme yo las pilas para seguir proclamando la palabra del Señor y llevándola al que más lo necesitamos. Pero recuerden que necesitamos mantenernos firmes en el camino. O sea, la palabra perseverar es fundamental en este proceso. La cuarta nos habla de tener a la mano el escudo de la fe. Además le agrega que dice que esa nos ayuda para apagar todos los dardos incendiarios que nos manda el enemigo. Le dice que ese nos ayuda a proteger el corazón. Entonces yo hacía el ejercicio porque eso lo usan en la mano izquierda. Entonces nos habla que de la fe es lo que nos mantiene firmes, en pie, perseverantes, creyentes en Dios. Simbolizamos a Dios como nuestro escudo y fortaleza, que nos protege de toda tentación. El escudo de la fe, mis hermanos. La quinta nos habla de ponernos el casco de la salvación. Esto es imperativo, porque dice, ten a la mano, ponte, cálzate, empuña. Todo esto es imperativo. Entonces ya ahora que nos habla de ponernos el casco de la salvación para proteger nuestra mente y los pensamientos. No sé, bueno, sé que nos pasa, no sé, con tanta frecuencia, como dice una santa, que la loca de la casa está suelta, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros a darle mente a cosas que a veces no son tan trascendentales y nosotros las volvemos trágicas y así. Y nos pasamos rumiando, como dicen también, rumiando y la loca de la casa suelta. Y eso al final no nos da ningún beneficio, porque recuerden que eso nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la depresión. Debemos mantenernos enfocados en Cristo, que nuestra meta sea la salvación en Cristo Jesús. Precisamente escuchaba una enseñanza en estos días que él hacía mucho énfasis que si nosotros nos preocupábamos, estábamos preocupados para dónde iba nuestra alma, porque cualquiera de los dos lugares donde vaya son eternos. Entonces tenemos que, si no estamos haciendo ese ejercicio de trabajar para dónde va nuestra alma, estamos a tiempo de poder retomar el camino. Porque si vamos para el cielo, es una eternidad. Y bueno, y que Dios nos libre de, como digo yo, de la paila, también es eterno, entonces que Dios nos libre. Y estamos a tiempo, hermanos, de retomar el camino.
La sexta nos habla de empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, yo cuando estaba anotando esto me acordaba de que cómo el enemigo tentó al Señor cuando hizo su ayuno de 40 días, empezó a tentarlo y él también le respondía con la palabra de Dios, porque él sí se la sabe. Entonces a nosotros nos falta, yo sé que nos falta, a pesar de que estamos aquí, de pronto somos de los católicos tibios que no nos gusta leer la palabra. Necesitamos ser lectores asiduos de la palabra. En el cuarto día de ayuno ya no lo recordaban. Era el consejo que se nos daba ese día. Aumentar la pasión de la lectura de la palabra. Pero hay que pedirle al Señor la gracia, porque eso solo con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Hay que pedir la gracia. Señor, dame la gracia de tener hambre de tu palabra. Y bueno, y nuestro gran ayudador para eso es el Espíritu Santo, que nos regale la gracia de la sabiduría y el discernimiento para tener las herramientas para la lucha contra el mal. Bendito sea Dios. Y la séptima nos habla, por último nos pide que vivamos en oración y súplica, orar siempre y en toda ocasión. Para eso son las jaculatorias que tenemos. No necesitamos hacer unos largueros de oración porque, bueno, las personas que trabajamos no tenemos de pronto esa disponibilidad de poder hacer esas largas jornadas. Bendito sea el Señor que le quitamos horas al sueño para poder hacer este ejercicio, porque ya en el día a día, con nuestras actividades diarias, la que nos toca, a veces se nos dificulta. Dichosa la que pueda en cualquier momento hacerlo. Pero nos ha regalado la iglesia la gracia de las jaculatorias. Ahí en el día a día de los ejercicios que hemos venido haciendo, nos van regalando ciertos versículos para que sea los que vayamos trabajando en el día a día. Y yo soy muy de las jaculatorias. Yo las saco así rapidito de los textos que estoy leyendo. Entonces necesitamos hacer oraciones sencillas del corazón. Precisamente el domingo la homilía del el padre Juan Ávila nos hablaba de eso. Que no necesitamos hacer un larguero, necesitamos una oración que salga del corazón. Porque a veces, vemos a otra persona que ora bonito. Entonces, yo quiero orar así. Bueno, el Señor le ha regalado la gracia a ella. Y lo digo por mí porque a mí me pasaba al inicio. Yo, esa muchacha sí ora bonito. Y yo, Señor, yo quiero orar así. Pero a medida que fui creciendo en la fe, que me fui educando, me fui dando cuenta y entendiendo que el Señor a cada quien le regala su don. El mío no es de oraciones de esas largas, sino Él me regala la gracia de la jaculatoria, por lo menos. Entonces, si mantenemos así sea la jaculatoria, todo el tiempo estamos orando. Todo el tiempo estamos orando. Entonces necesitamos perseverar en la oración. En Santiago 5 nos dice Santiago que la oración perseverante del justo tiene mucho poder. Y a veces nosotros no creemos que esa pequeña oración que hacemos, que después que la hagamos del corazón, en el nombre del Señor, el Señor responde. Porque Él de verdad conoce lo que hay en nuestro corazón. Y a veces también pedimos lo que nosotros creemos. Y no le preguntamos al Señor si esa es su voluntad para mí. Que si es para mi bien y para la salvación de mi alma. Porque eso hay que preguntarlo, mis hermanos. Porque a veces pedimos cosas sin saber si eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces hay que decirle al Señor, yo tengo este anhelo, este deseo. Bueno, que sea para mi bien y mi salvación. Vamos a pedirle que nos acorte el tiempo, ese que tanto le hemos pedido. Pero siempre que sea, siempre, bajo su divina voluntad. Que lo que Él crea que es lo mejor para nosotros. Que sea lo que más me convenga y que eso tenga que ver con mi salvación. Que no se nos olvide que la oración es el alimento. Tenemos que ser perseverantes en esta oración de esta armadura. De verdad que ayuda, no alcanzamos a imaginarnos de cuánto nos libra el Señor, porque, no todos tenemos el don de visión, pero de verdad que, así como lo decía la palabra, que nos libra de los dardos incendiarios, porque eso es permanente y más a nosotros. Y en este tiempo que estamos de ayuno, ya pueden imaginarse, ya cualquiera puede dar testimonio en pila de lo que
de todo lo que le ha tocado pasar estos días. Bueno, mis hermanos, esto era lo que quería compartirles con respecto a Efesios 6:10.